y como lo habíamos anunciado y como ya lo hicimos la semana pasada, tuvimos la grata satisfacción de poder hablar con el doctor Horacio Barri, que siempre tuvo su función, su actividad, mejor dicho, siempre estuvo ligada a la salud, obviamente es médico, pero en una pelea difícil por la salud de todos, ¿no? Por la salud pública, que por ahí nos cuesta entender cómo funciona. Vamos a hablar nuevamente con Horacio, lo tenemos en línea, para seguir esta conversación que comenzó la semana pasada con esa diferencia que hacía Horacio entre lo que son los remedios, que en realidad los remedios lo ha usado la humanidad, en la historia del hombre, el hombre lo ha usado a lo largo del tiempo, y lo que son los medicamentos, que eso es otra cuestión. Así que, Horacio, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Acá, para continuar la conversación que iniciamos, y podríamos decir que hoy vamos a ir a otro lugar que es de alguna manera un poco, es el negocio de los medicamentos, sobre todo de las corporaciones, y lo que me planteabas recién también, que me parece muy interesante, a lo que el desafío que tienen los profesionales de la salud, ¿no? Ante esta catarata de diversidad aparente de medicamentos que ni siquiera los médicos pueden saber de qué se trata. Claro, sí, yo eso quería, para empezar a contar algunas cosas, porque el otro día nos referíamos a abrir la mirada y ver qué está pasando realmente, y no lo que nos dejan ver solamente, ¿no? Esto es el deseo de una medicina cada vez mejor, más eficiente, y no cada vez más manejada por el complejo médico-industrial y el complejo económico-financiero. Yo valoro muchísimo el trabajo de los buenos trabajadores de la salud, no solo médicos, sino de todas las otras profesiones, y trabajo, porque hay trabajos ligados a la salud, como la recolección de la basura, como dice un amigo, el Paco, claro, o los recicladores, ¿no es cierto? Entonces, yo quería enfocar... No le estaba dando una indicación. No, adelante, seguí. Sí, quería enfocar este tema porque una cuestión, yo recuerdo hace muchos años, el doctor Tomás Caeiro, a quien yo apreciaba mucho por la forma que hacía la medicina y la profundidad que tenía y la humanidad que tenía, ya fallecido lamentablemente, joven, porque todavía tenía la cabeza en funcionamiento y era muy bueno. Entonces, él me decía, ¿por qué no hacer un encuentro sobre la epidemiología y sobre el tema de las incertidumbres, la medicina de las certidumbres médicas, ¿no? Si yo conocía a alguien, le nombré este profesional que lo nombré el otro día también, porque teníamos cerca, por esos regalos que nos da la vida, un amigo sencillísimo, pero que tiene un conocimiento muy grande, ¿no? Porque ha estado a cargo del centro europeo más importante de investigaciones farmacoclínicas. Ajá. Y por esas casualidades de la vida hemos podido aprender de su relato tantísimas cosas, ¿no? Entonces le pasé el currículum y entonces me llamó cuando terminó de leerlo y dice, llamémoslo ya. Pero dice, ¿podrá venir? Hay que pagarle, ¿cómo es la cosa? Digo, no, pregúntele, habla argentino, no solo español, habla en argentino, está en Italia, pero pregúntele si no tiene que venir a América para...
Entonces Ajá. justo tenía que venir a inaugurar un congreso en Uruguay. Oh, Y dice, sí, puedo, ese día llego temprano, así que si hay un avión desde Ezeiza puedo ir y trabajar todo con ustedes todo el día, ¿no? Entonces el doctor Cairo había preparado un programa, estoy hablando de hace unos 30 y pico de años, claro. qué sé yo. Un programa intensísimo y yo digo, epa, que pregúntele a él, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Porque el otro habla y es sencillo y le va a encantar, así que y hablaron y le dijo, sí, ningún problema el programa. Yo decía, yo tenía una expectativa y unos nervios, porque el doctor Cairo había preparado una conferencia magistral a la mañana en el hospital privado, en ese edificio de al lado que tiene un aula Sí. magna, y después una discusión con los jefes de servicio de todas las especialidades, y donde le presentaban 2 trabajos de investigación y él tenía que analizarlos, y todo, como no había demasiado tiempo, todo medio rápido y concreto, ¿no? Entonces, a la mañana, en la conferencia magistral, recién bajado del avión, ¿no? Le dijo que le habíamos hablado los amigos del hospital privado, como un hospital serio, y que entonces quería conocer, así lo largó, la epidemiología de las incertidumbres de ese hospital. Ah, ¿Sabes que el silencio se bueno. cortaba con se sentía el silencio, ¿viste? Era una cosa tensa. Nadie contestaba, ni sonreía, ni respiraba para que no le digan, a ver, ¿qué dice usted? Y el único que sonreía era Tomás Cairo, ¿no? Le pareció brillante esa pregunta. Entonces explicó qué eran las incertidumbres médicas, todos aquellas, por ejemplo, diagnósticos que no estamos seguros, pero lo ponemos a lo que le aparece a tal persona en tal diagnóstico porque está cerca. Dice las curaciones espontáneas, los tratamientos que no funcionan, que son para esa patología, no funcionan. Y seguía el silencio. Entonces dijo, yo supongo que debe ser como los hospitales nórdicos, que son los hospitales mejores del mundo. Dice que tienen un 35% de incertidumbres médicas. A mí me tocó mucho porque yo dije, ¿de dónde viene la omnipotencia médica, la que tenemos todos, ¿no? Claro. Y porque, claro, que no facilita mucho el diálogo, porque lo que Claro. nosotros propugnamos en el movimiento por un sistema integral de salud es una relación médico-paciente buena y de confianza mutua, ¿viste? Como para poder hablar, ¿no? Horacio, disculpame, yo estuve Sí. estuve internado, todo eso, me atendieron muy bien los médicos ahí en el Ferreira y todo, pero médicos jóvenes, ¿no? Pero yo cuando estaba lúcido, digamos, como en ese momento, en algunos momentos estuve bien, y ya salí bien, le decía, che, decime, no me mire así con cara de ternero degollado, habla conmigo. Yo quiero saber qué me está pasando, si estoy mejorando, en qué estoy mejorando, si no estoy mejorando, en qué no estoy mejorando, qué vamos a hacer, contame, porque eso me hace bien, me sana, de alguna manera. Y bueno, claro, esa omnipotencia por ahí del oficio, ¿no? O de la profesión, o Sí, ese es una investimento. omnipotencia que es bueno reconocer. Yo tengo bastantes años como para darme cuenta que a mí me pasaba. También una manera de ocultar los miedos propios. Ah, ¿viste? bueno, sí, está Es bien. una carga fuerte. No, pero hay que resolverla, hay que hablarla. Esto que estás haciendo vos ahora y que hiciste en ese momento, con esa claridad. A mí, enterarme me sana. ¿Te acordás que yo decía escuchar Claro. y entender sana? Sana realmente, te tranquiliza. Claro. Las defensas se ordenan. El cuerpo tiene una inmunidad ejemplar, eso que hablábamos de estas investigaciones nuevas sobre el cáncer. Es increíble, una vez que uno descubre las cosas, entonces también la investigación está en distorsión. Entonces cuando yo creo que a mucha gente del privado, a partir de esa cuestión, de mirar primero epidemiológicamente el cuadro, o sea, de conjunto, qué está pasando, y decir, los mejores hospitales del mundo, que son los nórdicos, no los yanquis,
a cómo tienen ordenado el sistema, cómo estudian, cómo investigan. Ajá. Dice, porque es importante reconocer las incertidumbres para investigarlas. Claro. Para investigarlas científicamente, es decir, a ver qué pasó acá. ¿Hay particularidades en ciertas personas o fue que tuvieron acompañamiento, contención, tuvieron médicos que los atendían, ¿no? Claro. Hay ejemplos múltiples como para decir, hay que ver qué incide también por fuera. En una sala hace muchísimos años, no me acuerdo en qué lugar del mundo, una sala grande, unos médicos muy preocupados por estas cuestiones, porque había mucha mortalidad infantil, qué sé yo, notaron que en una sala grande, la cama última, siempre se curaba antes, fuera lo que fuera el problema, Ajá. ¿no? Entonces se quedaron escondidos a la noche para no interferir. Claro. Se escondieron sin que nadie supiera, eran dos, y no pasaba nada. Vos sabés lo que está dentro de un armario ahí que no se usaba. Y uno se quería ir y decía, vos estás loco, yo para qué te sigo a vos, que sos un loco de mierda, qué sé yo. Y dice, no, dice, tenemos que estar toda la noche, la única manera de comprobar. Y a las 6 de la mañana, cuando uno se dormía y el otro no sabía cómo estar despierto, entró la señora de la limpieza, ¿no? Entonces empezó a limpiar en la sala y cuando llegó a la última cama, era lo que hacía todos los días, se fijaba cuánto tenía de tiempo y sacaba al bebé que estaba en la última cama y jugaba con él un rato, cuando le sobraba tiempo, que en general lo hacía, ¿no? Fue un hecho fuerte, ¿no? Evidentemente, Claro. porque era eso que vos pedías, díganme, estoy en un lugar, sé que hay mucha mortalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Qué tremendo. esto que decía Tognoni a los médicos del privado hace muchísimo tiempo era, ¿por qué no lo hacen ustedes al estudio? Porque ya tienen un antecedente, le piden a los países nórdicos que le digan cómo lo hicieron y hacen una comparativa, porque esto permite reconocer los límites del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea estas cuestiones, por ejemplo, dice, y ya entrando al ejemplo que nos interesa de los medicamentos, ¿no? ¿Cuántos medicamentos hay en el mercado? ¿Cuántas drogas? Sí, qué sé yo, muchas. Puede haber 2.000, 3.000, 4.000. ¿Y cuántos medicamentos de esto conoce bien un trabajador de la salud, un profesional? Indicarlos bien. Entonces vos largás esa pregunta y nadie sabe qué responder y no responde. Porque realmente cuando te dicen conocerlos bien y aplicarlos bien, de ese total. Entonces yo me acuerdo que tanto Tognoni como Laporte, un profesor catalán, decían, ¿hay alguno acá que conozca algún médico o el mismo que conozca más de 20 o 25 de ese total? ¿No sería mucho mejor tener ordenado el panorama y tener un trabajo conjunto de los trabajadores de la salud que permite intercambiar, apoyarse? ¿Vos qué experiencia tuviste? ¿Qué dice la ciencia? Porque una cosa es lo que dice la ciencia, otra lo que dicen los laboratorios, ¿no? Claro. Y este problema a lo largo del tiempo, desde la condición industrial de los medicamentos, que no tienen más de 80 años con esta condición y ha venido creciendo, especializándose y haciéndose cada vez más lejana al conocimiento y cada vez más concentrada la propiedad, hace un panorama preocupante, porque el visitador médico va en nombre del laboratorio a contar ventajas y características que lo hacen distinto a este medicamento nuevo que están propagandizando del anterior. Entonces acá se mezcla todo. Que seguramente sale música, ¿no? 10 veces más caro que el que ya estaba usando. ¿Cómo? Que seguramente sale más caro que el que ya estabas usando. Seguramente. Y se dice que el anterior demostró que no era lo correcto. Cuando salió al mercado el anterior habían dicho lo mismo, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, cuando vos contabas el otro día tu hipertensión, un problema común de la humanidad y los problemas, ¿no? Una vez
en el instituto italiano de investigación, que es público, que dirigía Tognoni, se hizo una investigación sobre 20.000 mujeres hipertensas esenciales. Esencial quiere decir que no se conoce la causa, ¿no? Entonces se le propuso a estas mujeres participar a través de sus médicos de cabecera, y entraba un montón de gente. Lo único que tenía que hacer era saber que iba a participar de una investigación en la cual al azar se las elegía en un grupo y en otro. Un grupo se les daba medicación, la que se le daba habitualmente, y en el otro le pedían, con una pequeña encuesta, cambiar hábitos nocivos, pero no se tomaban hábitos nocivos, la sal o qué sé yo, o el sedentarismo solamente, sino también, por ejemplo, si la persona había dejado de lado alguna cuestión que le interesara, como pintar o como tocar el piano, qué sé yo, por cuestiones de la vida, del casamiento, de que no tenían tiempo, que los chicos, qué sé yo, ¿no? Se consideraba nocivo ir contra natura, no hacer lo que a uno le gusta, ¿entendés? Claro. Entonces se le facilitaba eso. Con el médico, esto es lo importante, porque si no es el médico, ¿cómo hace la investigación? Tiene que ser médico, tenía que ser voluntario los que se anotaban. Entonces, yo dije 20.000 mujeres, ay Dios, cuánto tiempo trabajar, y cuánta gente en la investigación, y le pregunté, y Tognoni me decía, no te entiendo. ¿Cómo no me entendés? 20.000 personas, ¿cuánto tiempo te llevan? ¿Cuánta gente pusieron ustedes en el instituto? Claro. Yo sabía que era un instituto grande, que tenía más de 800 personas trabajando en la investigación, pero igual. Entonces cuando me contesta fue peor, me quedé helado porque me dice, una persona a mediodía. Le digo, no entiendo, ¿cuántos años entonces? Me dice, no, para, te explico, tío. Cuando te ordenás bien y tenés las ideas claras, vos lo que tenés que hacer es invitar a participar a los médicos generales y con sus pacientes. Sus pacientes. Claro. Entonces, dice, si vos tenés, lo sacamos en los diarios italianos, de la provincia en particular, pero del país en general, y se anotaron 300. Entonces dividí 20.000 por 300 y te sale un número muy manejable, además de gente que se entusiasmaba con las investigaciones. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces, el resultado final fue asombroso, porque bajaron los dos grupos, la presión arterial, tanto lo de los medicamentos como lo de los cambios de hábitos. Entonces esto te demuestra que la hipertensión esencial, no la que se conoce la causa por otro problema, que pueden ser varios, muchos, pero en este caso que no se sabía, acá tenía mucho que ver también el inconsciente, hasta el inconsciente de la persona, viste, que sentía que algo no le funcionaba en los planes que tenía y se sentía que no lo podía hacer. Y acá en la República Argentina, más reciente, esto fue hace 30, 40 años, más reciente, un grupo de cardiólogos de Buenos Aires trabajó sobre la enfermedad que lo mató a Maradona, ¿no? Así que los argentinos eso nos duele, que era la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, tomaron 1.500 pacientes de un hospital con insuficiencia cardíaca y a la mitad siguieron con el tratamiento, no estaban internados, después seguían el tratamiento en su casa. A la mitad se le dio, se los controló, pero se siguió igual, les avisaron, sí, pero rigiendo a ver la mortalidad, la enfermedad y la mortalidad, y a la mitad se le dio contención, era una enfermera formada en cardiología para que siguiera a cada paciente de la mitad, los 750 de esos, y llamándolo periódicamente. El paciente, la persona, tenía un teléfono también de él para llamar él gratis y viceversa. Entonces se le controlaba cómo estaba, cómo se sentía, si podía hacer la dieta, se lo ayudaba si la dieta le resultaba cara. La idea era que la medicación tuviera una contención.
Y se comprobó, y yo me acuerdo con un cardiólogo muy bueno que le llamó muchísimo la atención cuando leyó los resultados, que el grupo con contención telefónica de enfermería mejoraba un 30-35%. Entonces, mira, imagínate a Maradona, claro, si en vez de lo que le pasó, pobre, le hubieran puesto a alguien que se hubiera metido con él a fondo a hacerse, además de amigo, claro, comprender todo lo que sentía o le pesaba en la vida, y a lo mejor estaba vivo, ¿no? Sí, claro. Entonces, son estas cosas las que uno quiere rescatar de esta cuestión, ¿no? Porque si vos decís que los médicos tienen sobrecarga de oferta de los laboratorios a través de esas visitas que a veces vienen con algún caramelito o algo más grande, y a veces no, pero que pueden o no ser buenas, y entonces esto mejoraría bastante. Pero te quiero dar, vos por favor decime la hora, porque si no yo me paso, ¿no? Tenemos anda avisándome cómo vamos. Tenemos unos minutitos más. Bueno, yo por ejemplo te cuento otra para que la gente comprenda y los profesionales también. Por ejemplo, en una reunión de farmacólogos, de profesores de farmacología, profesores de medicamentos de todo el país, estaba Laporte dando una charla y les preguntó a los farmacólogos, en un momento estaba escribiendo en el pizarrón y dice, ¿cuántos medicamentos conocen a la perfección ustedes? Qué de profesor a profesor, ¿viste? Sí. Entonces, silencio en la sala, igual que lo que pasó aquella vez en el privado. Entonces, yo estaba al lado del profesor Sier, era de la Cátedra 1 de Buenos Aires, porque me interesaba estas cosas, porque estábamos trabajando con el grupo por un uso racional del medicamento que se creó acá en la Argentina, como hay en tantos países. Y como no contestaba nadie, el catalán se dio la vuelta y dice, ¿hay alguno que conozca más de 3? Yo me quedé helado porque no sabía ese dato. Y Sier me dijo, sí, es cierto, a la perfección quiere decir todas las interacciones con otros medicamentos que pueden ocurrir en el cuerpo y también molecularmente. Pero esto es importante porque la contrapartida de esta... de que estos profesores dijeran sí, no había ninguno que conocía más de 3. Me pasó en otro caso que yo tuve que coordinar una mesa acá en Córdoba y habían invitado a un profesor que sabía bastante de un área y el tipo decía que en el área de salud mental él conocía todos los medicamentos y estaba en contra que, por ejemplo, ser escuchado por amigos, todo eso le parecía que era una fantasía y que lo que había que hacer era medicar, ¿no? Entonces, yo no podía como coordinador llevarle la contra y decirle estas cosas porque había como 1000 personas escuchando. Claro. No lo podía desacreditar. Claro, era medio pesado hacerle una cosa así. Claro. Entonces, cuando terminó la charla con él, y esto lo tomé para decirlo en ocasiones como ahora, le dije, mire, ¿me puedo quedar con usted para acompañarlo, que tiene que ordenar todo? Sí, como usted quiera. Le digo, no, pero también le quiero preguntar algunas cosas. Lo que usted quiera, me dijo, ¿no? Entonces, cuando terminó de ordenar, le digo, mire, me dice, ¿qué me quería preguntar? Le digo, ¿puedo repetir lo que usted dijo acá en la charla? Sí, ¿cómo no? Por favor, sí. Agrandado estaba, ¿no? Entonces le digo, ¿y qué cosa quiere repetir? ¿Todo? Sí, en particular una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Usted dijo que conocía a la perfección la centena, no sé cuántos son, de psicofármacos que hay en el mercado. Dice, sí, es cierto. No, y le quiero contar, y le conté esta anécdota, ¿no? Pues sabés que le cambió el tono a la piel. Se puso medio blanco y me dice, no, yo no dije así. Todas las interacciones y molecularmente. Claro, yo conoceré 4, me dijo, 4, para decir una más que los otros. Claro. Una estupidez, porque uno reconociendo los límites es capaz de abrir los límites, ¿viste? Exactamente. Entonces eso es el intento de estas cuestiones de reflexión, porque me parece importante. No hemos podido aún llegar al tema de los precios, que es una locura. Horacio, yo creo que lo podríamos dejar acá y la seguimos el jueves que viene. Seguimos con el otro tema, porque esto...
desarrollaste ahora me parece muy central, digo, en el trato, en la atención y en el cuidado de ambos, ¿no? De profesionales y pacientes. Claro, claro, porque hay gente muy sensible con el tema. Claro. Hay muchos médicos que esto le duele, hay otra gente que dice, no, yo no puedo, te dicen de corazón, te lo dicen, yo no puedo dejar que el tipo maneje la consulta. Claro. Entonces, un paisano que participaba de estas reflexiones sobre epidemiología comunitaria en un trabajo de PAMI fue al médico, que lo conocía, lo quería, era un hombre grande, y le dice, doctor, me tiene que investigar la diabetes. ¿Por? ¿Te hicieron análisis? No, dice. ¿Y de dónde lo sacaste? Yo lo saqué mía. Y dice, ¿cómo? ¿Ahora estudiaste medicina? Y le dice, no, doctor, ¿sabe qué pasa? Fui al patio, ahí en el campo, dice, y yo cuando meaba venían las hormigas. Ajá. Entonces, mirá lo que le dijo, la realidad es que las hormigas solo van a la orina si tiene azúcar. Claro. Se autodiagnosticó y el médico se había sentido ofendido porque creía que pasaba bien. Hay una cuestión de comunicación, los comunicadores como vos tienen que también trabajar en esto, ¿no? Sí, totalmente. Con todos, entre vos sabés todos. Que, Horacio, hay una historia que le escuché al negro Dolina, muy graciosa, pero que habla de esto de la información y de el lugar que se puede, que un médico mal informado puede ser el caso Dolina, digamos, y que dice que, bueno, esas historias que cuenta el negro, que para hacerse lo importante y poder conseguir la gracia, digamos, o que una chica le preste atención, él dijo que era médico. Y que bueno, entonces llega a la casa y ahí llega un momento, se descompone alguien y bueno, tiene que actuar. Entonces dice, y así, bueno, entonces se pone a leer, por curiosidad se pone a leer como porque se ve comprometido con esta mentira que lo lleva a otra más grande y a otra más grande. Y dice, Paulina, y bueno, cada vez los casos son más difíciles porque dicen, mirá, mi primo tuvo este problema, ¿por qué no lo ves? Y así dice, bueno, y al final me recibí de médico, dice Dolina. Claro. Digo, Sí, una especie de parodia. Que digo que una, no digo mentira, pero no una buena información lleva a otra mala información y así, la cadena. Así es, así es. Y podemos hacer daño con eso. Claro que podemos hacer daño. Entonces hay que separar el mundo de los trabajadores de la salud y la comunidad, que tienen que escucharse más mutuamente, entender, y también hay que ver ahora qué está pasando con estos dos actores que lo dejamos para la próxima charla, que son el complejo médico industrial, los productores de medicamentos y aparatología, y qué está pasando con el complejo económico financiero, que también, si vos después lo relacionás con lo que pasa en la sociedad, los fondos buitre han comprendido que acá hay un negocio de los más interesantes del mundo, ¿no? Entonces, desplazaron, mirá el título que te dejo, parecemos ya coordinando juntos. Claro, porque todo esto termina determinando que se quiera el vender segundo punto, inventar el complejo, cualquier cosa. Espera ahora, el primero lo voy a anotar, pero si después me voy a olvidar durante la semana. El primero, el complejo médico industrial, y después el segundo es la cuestión económico-financiero. Las prepagas y aseguradoras, por ejemplo, la ITT Hartford en Estados Unidos debe tener 200 millones de afiliados en el mundo. ¿Viste? Lo hacen todo a lo grande, cierto sector comercial. Y el sector comercial, ¿el objetivo cuál es? ¿La solidaridad de las obras sociales de la Argentina? No. Claro, ni uno ni lo otro. Es el lucro, pero es una lógica. No es que yo diga... Y por estos días, ¿no? Horacio, sí. se ha liberado, esto me parece terrible también, bueno, que los supermercados, cualquiera pueda vender medicamentos, ¿no? Esto también... Sí. No, porque
que acá hay que hacer un grito en defensa de la ciencia, ¿no? Claro, totalmente. Porque es una locura este tema. Totalmente una locura, ¿no? Y otra cosa, Horacio, que lo vamos a charlar seguramente en otra charla, en otro ciclo, la semana que viene o la otra, es la cantidad de publicidad, de espacio publicitario que las empresas, las fabricantes de los laboratorios, digamos, disponen en la televisión, en los medios. Yo he visto, he tenido oportunidad de viajar por circunstancias determinadas, y no he visto en ninguna televisión en distintos países que haya la publicidad que hay acá de medicamentos de uso libre, ¿no? No, es una locura. Es una locura eso. Incluso notas que es difícil darse cuenta de que las banca el laboratorio, porque es alguien que te dice que se descubrió una droga por casualidad, lo redacta un comunicador hábil y mentiroso, ¿no? Ponele que se descubrió una droga que provocó una curación espontánea en todas las personas, me acuerdo de una que decía algo así, en todas las personas que tienen problemas estomacales. Y la dieron al mercado, una droga que no tenía suficiente investigación y que los muchachos, sobre todo que tenían problemas, pobres con la ansiedad, el laburo, la falta de guita y todo lo demás, empezaron a tomar esta droga y le crecían los pechos a los hombres, ¿no? Entre otras cosas que aparecen cuando las cosas no se hacen bien. Entonces, por suerte, otros tipos que hay en el mundo que investigan y que tienen un peso que son científicos, lo que hacen es científico, te da otro aporte, pero esto es necesario porque la dinámica, cuando alguien dice la solución del mercado, son tontos los que creen que la solución del Estado, el mercado no puede solucionar algo que le da beneficios. Exactamente. No le va a interesar, van a encontrar la excusa adecuada para decir que esto lo hacen los estatistas, no sé qué qué pavada, qué mentira, ¿no? Horacio, así, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes porque son los que están llevando esto. Así que cualquier duda que vaya surgiendo de los oyentes o algo así, anotarla y la seguimos. La seguimos la semana próxima. El doctor Horacio Barri con nosotros. Muchas gracias, Horacio. La verdad, un abrazo y gracias a ustedes. Estamos disfrutando mucho de estas conversaciones. Bien, amigos. Bueno, la verdad, un lujo tenerlo a Horacio Barri aquí con nosotros. Gracias a esta gestión que nos hizo Luis Escudero, con quien vamos a hablar en un segundo.